En esta ocasión vamos a observar la lección número 9 titulada Pautas básicas para armar mi bosquejo. Y hoy vamos a estar estudiando un poco lo práctico, ¿no? De cómo vamos a ir haciendo nuestros bosquejos. Iniciemos leyendo un texto, Nehemías 8:8, y vamos luego a leer 1 Corintios 14:40. Nehemías 8:8, un texto conocido para la mayoría de nosotros, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y 1 Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Creo que estos dos versículos resumen lo que serían los propósitos de un buen bosquejo. Un buen bosquejo debe incluir primero el ser claros, que el tema sea entendible para todos. El objetivo de hacer un bosquejo es que el tema sea entendible. Ponerle el sentido, el término sentido también indica darle una dirección o un orden lógico a nuestro tema. Por eso es importante hacer un bosquejo. Ser decentes significa que se haga con elegancia o se haga bien formado. Un buen bosquejo debe tener elegancia, un orden, limpieza, pero también debe tener una buena formación, que sea claro para entender, para utilizar. Y finalmente dice, un buen bosquejo debe tener un orden. Quiere decir que se desarrolle dentro de los límites establecidos. ¿Cómo plantear un bosquejo? Existen muchas formas de plantear un bosquejo. Yo les voy a presentar lo que a criterio personal me parece la forma más sencilla. Solo les voy a dar una forma de bosquejo en esta lección. En primer lugar, escoja el texto base. Se predique de un solo versículo, de un párrafo, de un capítulo completo, de un libro completo, de un personaje o una historia en particular, siempre es significativo tener un texto base que resuma el contenido de la enseñanza para ser leído. Cuando pensamos en nuestro bosquejo, lo primero que debemos pensar es un versículo que resuma todo lo que vamos a enseñar. Sea que hagamos una exégesis o no de ese versículo, qué bueno es iniciar nuestro estudio siempre con un texto de la Escritura. Enseguida hablamos de poner un título. Voy a hablar de lo práctico. Hablando de poner un título, es importante que el título incluya el objetivo del tema. Hablemos de que sea preferiblemente propositivo, que él proponga algo que las personas les quede claro. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Seguido, que la esencia del tema esté contenido en el título y que preferentemente sea atractivo el título. Voy a poner un ejemplo y vamos a estar trabajando con Juan capítulo 3:16, que es un texto que todos conocemos. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a poner algunos títulos y vamos a hacerlo de acuerdo a las 4 propuestas anteriores, para ir poniendo el ejemplo y que sea claro para nosotros. En primer lugar, que incluya el objetivo del tema. Supongamos que mi objetivo es hablar acerca de la fe. Presento entonces 2 sugerencias. Títulos. El primer logro en la fe de un incrédulo. Ese sería un título. ¿Cuál va a ser el primer logro en la fe de un incrédulo? La salvación. De eso nos trata el texto de Juan 3:16. Otro título. Al otro lado de la fe. A este lado está la persona no salva, pero cuando él cree pasa al otro lado de la fe. Una sugerencia de acuerdo al tema. Mi objetivo es que las personas entiendan que la fe les va a poner en otro lugar o en otra posición. Veamos el siguiente punto. Que el título sea propositivo. Supongamos el hablar del amor de Dios, según este mismo texto de Juan 3:16. Presento un par de sugerencias. Título. ¿Cómo disfrutar de un amor inagotable? Es un título que presenta un cómo,
Usted va a disfrutar del amor de Dios si hace tal o cual cosa. Otra sugerencia de título. ¿Qué tipo de amor te lleva al cielo? Así que cuando yo presento ese título frente a un grupo, estoy diciendo cuál es el tipo de amor que nos llevará al cielo. Ya estoy haciendo una gran diferencia entre las diferentes formas de amor que la Biblia presenta para hablar específicamente del amor que nos va a llevar al cielo. Observen que aquí el título se plantea como una pregunta que vamos a estar resolviendo durante nuestro tema. Siguiente, que contenga la esencia del tema. En primer lugar, miramos que incluya el objetivo del tema. En el segundo, que sea propositivo. En este, que contenga la esencia del tema. En este caso, vamos a incluir la esencia de todo el versículo con este título. Padre que ama, hijo que muere, mundo que vive. Un título atractivo que incluye la esencia del tema. Padre que ama, hijo que muere, mundo que vive. Observe que está presentando un proceso, pero nos está hablando de todo el versículo del que vamos a estar tratando en el tema. Otra sugerencia. Sorpréndete con el proceso de tu salvación. Aquí el título está resumiendo el versículo en frases cortas. Igual si trabajara con un capítulo o con un párrafo o con una parábola, con una historia o con un personaje, el título debiera resumir en una frase todo el tema. Miremos la cuarta opción de título, que sea atractivo. En este caso jugaré con títulos que no parecen tener nada que ver con el tema. Preste atención a esto porque es una parte interesante. De hecho, creo que es una de mis favoritas. Me gusta hacer de los títulos de mis temas de predicación algo atractivo o llamativo. En este caso hay que ser muy imaginativo, hay que buscar en muchas fuentes hasta que uno encuentre algo que resuma el tema, pero que las personas no se esperen lo que se les va a enseñar. Títulos. Primero, seres de otro mundo rescatados en esta tierra. Nosotros pertenecíamos al mundo, pero ahora estamos rescatados en la tierra de Dios, en la vida eterna. Un título atractivo, seres de otro mundo rescatados en esta tierra. Segundo título sugerido aquí, déjese ganar en las escondidillas. Un título atractivo que nos recuerda la infancia cuando jugábamos a las escondidillas con nuestros padres, pues aquí nos dice que nos dejemos ganar. El título es atractivo. El título está funcionando más como una trampa para llamar la atención. Usted recuerda jugar las escondidillas con su papá. Bueno, Dios también le ha estado buscando. Y aquí puedo introducir mi tema. Listo. Solo sugerencias. Usted puede poner los títulos que quiera, pero procure que incluyan el objetivo del tema o que sean propositivos o que contengan la esencia del tema o que sean atractivos y que obviamente pues contengan el tema. Siguiente punto, hablemos en este apartado de elegir una introducción. Estamos hablando de cómo hacemos nuestro bosquejo, esas pautas para irlo armando. Elegir una introducción. Ya tengo un texto base, un objetivo y un título. En algunos casos, lo que siempre se recomienda en estas clases de hermenéutica es poner el título de últimas. Sin embargo, por eso hablo de mi gusto personal, trabajo mucho más fácil cuando tengo el título, porque así llevo un hilo absoluto en el tema. Es muy diferente hacer la exégesis del texto, tomar la información, pero cuando la voy a bosquejar le voy a dar colorido, le voy a dar este tipo de títulos, de subtítulos, y pues obviamente me va a servir mucho porque voy a llevar un hilo coherente en todo el tema. Cuando hago exégesis no pongo un texto. Cuando hago hermenéutica, pongo un texto. Estamos hablando de elegir una introducción. La introducción es lo que pudiéramos llamar la venta del tema. El delicatessen a la entrada del supermercado. La pruebita. El objetivo de la introducción es crear expectativa, despertar algún interrogante y luego se va a resolver. O crear un escenario para el tema. Puede ser una anécdota, un chiste o la historia de un personaje contado en mis propias palabras. También puede ser contextualizar el pasaje de las escrituras en mis propias palabras.
varía de acuerdo a nuestra capacidad de ser creativos, pero la introducción debe ser creativa. Debe contener una frase propositiva. Puede ser en este caso un buen comienzo, ¿cierto? En este tema usted descubrirá y voy a hablar de lo que la persona va a descubrir en ese tema. Eso capta la atención porque la gente dice, ah, ya sé lo que me van a dar. Es como cuando usted llega a un restaurante y le pasan la carta y le dicen, esto es lo que usted puede comer en este lugar. Igualmente es nuestra introducción. La introducción pudiera ser una lectura resumida del bosquejo. Pongo un ejemplo. Les presento hoy mi tema en 3 puntos. Tal, tal y tal. Es una forma de hacer una introducción, porque les estoy dando el título y les estoy dando el bosquejo, y eso va a llevar a las personas a pensar, ah, me van a dar 3 puntos. Generalmente eso nos hace pensar en números, en tiempo, y las personas dicen, si se gasta 10 minutos por cada punto, vamos a durar 30 minutos acá y nos va a llevar a una conclusión. Siguiente, proponiendo una pregunta retórica. Cuando hablamos de proponer una pregunta retórica en nuestra introducción, hablamos de algo que sea reflexivo. Ejemplo, ¿ha usted pensado en cuánto Dios le ama? ¿Quiere descubrirlo? Vamos a verlo. Observe la frase que acabé de componer. Leo el título, leo el texto e inmediatamente mi introducción sería una frase como estas. ¿Ha usted pensado en cuánto Dios le ama? Ya las personas saben de qué se les va a hablar. Pero también se les está proponiendo que van a hacer un descubrimiento durante el desarrollo del tema. La introducción en su totalidad necesita aparecer escrita en el bosquejo. Eso es un punto que debemos tener en cuenta los predicadores. Nuestra introducción debe estar absolutamente en el bosquejo, escrita textualmente, pero que sea corta, generalmente que sea atractiva y que vaya directo al punto. Siguiente, estamos hablando de cómo armar el bosquejo. Ya vimos tener un texto base, un objetivo, ¿cierto? Un título atractivo, una introducción corta. Ahora vamos a hablar de los puntos en el bosquejo. Únicamente un predicador experimentado o una congregación adaptada a soportar sermones largos va a tener muchos puntos. Lo ideal es que el tema no supere 3 puntos principales cuando yo estoy iniciando a predicar. Si se necesita más tiempo, es mejor cronometrar el tiempo punto por punto o proponer una serie en varias sesiones. Lo puedo proponer y con eso a cada parte que voy a compartir le doy su propia introducción, le doy su propia conclusión y dejo abierto el tema para la próxima vez que vaya a compartir. Los puntos principales son como los subtítulos de un libro, indican el paso a paso del tema o el avance del tema. Mi sugerencia personal es que los puntualicemos, pero no numéricamente, para no sentirnos acosados por los números. Muchos predicadores acostumbran a poner número 1, número 2, número 3, número 4, si tienen 5 o 6 puntos. Y obviamente cuando se dan cuenta que han pasado 30 minutos y van en el punto 2, obviamente van a querer cubrir el tema muy rápido y muchas veces pues esto les acosa, les saca un poco de la idea del tema y de pronto hace que el tema quede inconcluso, mal desarrollado o mal terminado. Por eso mi sugerencia es evitar puntualizarlos numéricamente. Es mejor colocar subtítulos en negrilla en mi hoja de papel donde tengo mi bosquejo. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que voy a trabajar con el título Déjese ganar en las escondidillas. Recuerda que ya lo mencioné pensando en Juan 3:16. En mi introducción he contado cómo de infancia solía esconderme para jugar y cómo me escondía tan bien que mi papá no me encontraba fácilmente. Luego de mayor descubrí cómo y por qué era que me encontraba. Ahora, con esa introducción en mente, voy a plantear los 3 puntos que voy a desarrollar durante el tema. Estos 3 puntos muchas veces los puedo estar citando mientras los predico o simplemente los uso como frases transicionales a medida que los enseño y las personas no se dieron cuenta que yo les hablé de 3 puntos. Solo hasta el final
que haga una conclusión puntualizada. Permítame plantear los 3 puntos de esta predicación. Ya tengo el título, tengo la introducción y tengo el texto base, que es Juan 3:16, y ahora planteo los 3 puntos. Mi Padre me buscó por amor. Es un primer punto. Eso está incluido en el texto. Mi Padre siguió la pista hasta mi escondite. Eso es incluido en el texto. De tal manera amó Dios que dio, me buscó. Él me buscó por amor, pero Él siguió la pista hasta mi escondite. Se hizo hombre para buscarme. Otro subtítulo. Mi Padre encontró la forma de encontrarme. Los puntos, en este caso, dividen en secciones un texto sin perder de vista el tema y el título. Observe que no voy a hablar de otro tema, sino de la forma en que Dios buscó al ser humano y cómo yo debo rendirme a la búsqueda de Dios. Decir, aquí estoy, me dejo encontrar por ti. Estamos hablando de limitar los puntos. Observe que es importante en estos puntos tener frases concretas en negrilla que resuman cada punto. Hablemos de los subpuntos. Estamos mirando cómo armar nuestro bosquejo. Texto base, objetivo, título, una introducción, tenemos unos puntos y en algunos casos nuestras predicaciones requieren que pongamos subpuntos. Quiere decir que a cada punto de los que acabo de leer necesito hacer unas pequeñas acotaciones. Es a lo que llamamos subpuntos. No es lo ideal que de cada punto tengamos un subpunto, porque en ese caso no tendríamos 3 puntos, sino 6 puntos. Eso pues va a hacer que nuestro tema pueda alargarse un poco más de lo necesario. No es lo ideal, pero en ocasiones el tema lo amerita, por lo que pues incluir esos subpuntos pues va a ser de ayuda al tema. Pero recordemos, los subpuntos deben estar puestos como guiones y frases cortas. Observe que estoy trabajando con algo aquí pensando en lo visual de mi bosquejo. Lo visual de mi bosquejo es que tengo el título, tengo el texto que voy a leer como base, tengo la introducción en negrilla y entre comillas mi introducción, luego los 3 puntos principales que voy a tratar, cada uno en negrilla, de pronto en mayúsculas si es posible, son los puntos y los puntos con un guión y al frente la frase que va a ser ese subpunto para que sea mucho más fácil trabajarlo. Sigamos con nuestro ejemplo hablando de Juan 3:16. Tenemos 3 puntos, a cada uno le vamos a dar un subpunto. Observe lo que voy a hacer. Pensemos en el punto, mi Padre me buscó por amor. El subpunto, aquí, guión. No me amó por estar perdido. No tengo que ser santo para ser amado por Dios. Aquí puedo complementar con algún texto. Observe la frase que tengo. No me amó por estar perdido. Mi Padre me buscó. No me buscó porque yo estaba perdido. Me buscó porque Él me ama. En este caso, no se trata de que yo sea santo para que Dios me ame. Dios me ama porque soy su hijo. No me busca porque estoy perdido. Me busca porque me ama. Solo por poner un ejemplo, puede que esté haciendo yo aquí una mala interpretación de un texto. Solo lo estoy poniendo como un ejemplo. Cuando ponemos estos subpuntos, acabo de decir algo, puedo complementar con un texto. Ejemplo, Tito 3:5 dice, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Observe cómo el texto que agregué le proporciona fuerza a lo que estoy diciendo, a lo que estoy enseñando. Pongamos ejemplo de otro subpunto en el siguiente punto. Recuerden la afirmación. Mi Padre siguió la pista hasta mi escondite. Miremos el subpunto. Mi Padre se hizo como yo y pensó como yo. No lo busqué yo a Él, pues yo era el que estaba perdido. Yo era el que estaba escondido. Observe que el subpunto lo que hace simplemente es darle una razón de ser al título. En este caso, utilizo un texto también agregado, Juan 1:14.
Y observe cómo ese texto le va a dar fuerza a la afirmación de que no fui yo quien buscó a Dios, sino que Dios me buscó porque yo estaba perdido. Leamos. Juan 1:14. Ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fue Dios quien se hizo carne para venir a mí. Miremos un ejemplo más aquí con el siguiente punto. Mi padre encontró la forma de encontrarme. Suena redundante la frase, encontró la forma de encontrarme, pero tiene toda una razón de ser. Miremos el subpunto. Estar perdido produce mucho temor. El amor del Padre viene a rescatarnos cuando confiamos en su amor. Cuando el niño percibe que no está siendo encontrado por su padre, empieza a tener miedo. Tal vez si se escondió en un lugar oscuro va a tener mucho más miedo. El silencio le va a aterrar. Pero Dios lo va a buscar. No debemos temer porque Dios nos ama. Estoy simplemente ampliando la idea del subpunto. Juan 1:4-18. Observe cómo el texto, de nuevo, va a darle fuerza al subpunto. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El niño no debe creer que va a quedar perdido para siempre. Dios, como Padre, le va a buscar. En este caso, los subpuntos bien pudieran llamarse puntos de apoyo. Esos nunca deben desviar el tema, por lo que no se debe hacer una descripción profunda, sino que se proponen allí para afirmar lo que el texto principal dice, para darle fuerza al texto que estoy estudiando. Recuerde que lo hemos visto, dice la escritura, la exposición de tus palabras alumbra. No es lo principal el tema, sino la exposición de las escrituras, pero sin perder el tema. Vamos al siguiente punto respecto a cómo crear o formar nuestro bosquejo. Cree una conclusión. Tenemos título, texto base, introducción, puntos, en algunos casos subpuntos. Ahora vamos a pensar en la conclusión. La conclusión puede ser un resumen del bosquejo. También una historia que contenga la esencia del tema, pero que lleve a un punto de conclusión, algo que testifique el resultado de aceptar lo aprendido. Si yo acepto el amor de Dios, obtengo tal cosa. Tal persona que no conocía el amor de Dios, conoció el amor de Dios de tal manera que su vida, su experiencia cambió. Estoy testificando de los resultados de aplicar lo que acabo de aprender. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que estoy hablando del amor que transforma. No perdamos la idea de Juan 3:16 y el tema acerca del amor. La historia de Pinocho sería una historia como anillo al dedo que ilustre el final del tema. Observe lo siguiente. Se puede citar como una analogía. Pinocho, siendo de madera, era insensible, pero quería ser un niño de verdad. Usted, sin Dios, sin el amor de Dios, estaba muerto y separado, pero cuando acepta el amor de Dios, ahora tiene vida. Es un hijo de verdad. Es un niño de verdad. Tiene vida. Observe cómo uso la analogía para dar una conclusión. ¿Cuántos quieren, como Pinocho, pasar de ser seres de madera, muertos e insensibles, a ser creyentes de verdad, hijos de Dios, del Dios viviente? Mire que aquí estoy poniendo un reto, estoy poniendo una pregunta, estoy planteando el que apliquemos lo que acabamos de aprender en los puntos y subpuntos anteriores. También yo puedo trabajar en la conclusión con una forma de monólogo ficticio en el que Pinocho agradece que el amor de su creador lo haya llevado a convertirse en un niño de verdad. Esto, obviamente, hablando de la conclusión, puede variar de acuerdo a la pericia del predicador. La conclusión debe ser principalmente inspiradora. El título debe ser atractivo. El texto debe contener el objetivo del tema. La introducción debe vender el tema, atraer hacia el tema.
Los puntos deben direccionar el tema. Los subpuntos ampliar el tema. Pero la conclusión debe inspirar el tema. Llevar a las personas a querer adaptar su vida de acuerdo a lo que acaban de aprender. Por eso la conclusión debe ser directa al corazón y en su defecto pues invitar a la acción o a la aplicación. Listo. Generalmente cuando hablamos de hermenéutica terminamos ahí, pero en mi caso personal gusto de hacer algo más, un punto más, poner una aplicación. La aplicación es un apartado en el bosquejo que resume en palabras propias los puntos tratados, con el fin de usarlos en el momento de orar con las personas. En mi bosquejo acostumbro, después de la conclusión, poner aplicación en negrilla y luego resumo los puntos que vi y no solo los resumo, sino que añado como una especie de inicio de oración. Voy a orar por, permítame seguir con el ejemplo de los 3 puntos que tenemos. Mi padre me buscó por amor, mi padre siguió la pista hasta mi escondite, mi padre encontró la forma de encontrarme. Y permítame presentar mi aplicación del tema para que usted pueda hacerse una imagen de cómo debe hacerse. Aplicación del tema 1. Y voy a invitar a la gente a cerrar sus ojos y a orar. Dios, entiendo que me amaste aún desde antes de estar perdido y antes de haberme escondido de ti. Tú me amaste. Segunda aplicación. Dios, hoy decido salir del escondite de la religión. Reconozco que soy un pecador y que tú me has buscado por medio de Cristo para llevarme de nuevo a la seguridad de mi hogar, a la vida eterna. Aquí preste atención que estoy dando en la aplicación algo más de profundidad y de espiritualidad porque estamos llevando en oración a las personas para adquirir un compromiso en oración. Presento tercer punto en mi aplicación. Dios, gracias por no dejarme perdido para siempre. Que yo pueda ayudar en la búsqueda de aquellos que aún siguen sin dejarse encontrar. Una invitación también, un compromiso, no solo aceptar que Dios me encontró, sino que puedo ser útil para reconciliar a otros con Dios, para ayudar a otros que también están perdidos. El objetivo de la conclusión y la aplicación es dar un cierre adecuado al mensaje que incluya todo lo aprendido y el proceso con el que se desarrolló. Resumo. Recuerde el esquema del bosquejo. Título, texto base, introducción, puntos principales, subpuntos, si son necesarios, conclusión del tema y aplicación del tema. Ahora, hablemos de la presentación física del bosquejo. Estoy hablando de las hojas, del papel que voy a tener yo, o si usted tiene sus notas en un computador o en su celular, tenga en cuenta lo siguiente. Un bosquejo puede ser largo o corto dependiendo de lo cómodo que usted se sienta con él. Para algunos es más cómodo un bosquejo muy corto. Cuando uno va adquiriendo conocimientos, sus bosquejos se van haciendo mucho más largos. Tal vez ustedes recuerdan, si han leído la historia de Charles Spurgeon, que él bosquejaba sus predicaciones absolutamente, tal cual él las iba a exponer. Por esa razón es que hoy tenemos las predicaciones, entre comillas, de Charles Spurgeon, simplemente porque sus bosquejos estaban completos. Lo único que han tenido que hacer los que graban las enseñanzas de un Charles Spurgeon es tomar el bosquejo y leerlo con entonación y el volumen y el manejo de voz correspondiente, porque sus bosquejos estaban escritos de pasta a pasta. Hoy tal vez nosotros no tenemos la misma habilidad, pero podemos tener bosquejos cortos o largos de acuerdo a lo que nos sintamos más cómodos. Lo ideal es que entre menos improvisemos, hablo de las palabras que nosotros llamamos de relleno, es mucho mejor. Qué bueno que en nuestro bosquejo tengamos frases concretas, párrafos completos que nos permitan ser leídos para que las personas queden con conceptos mucho más claros. Nuestros bosquejos deben usar un tipo de letra legible.
tener buen espaciado, usar las negrillas, el tamaño pues que corresponda a nuestra capacidad de visión. Si se prefiere, pues contener los textos bíblicos escritos. En algunos casos solo se pone el versículo y luego se busca en la Biblia. Personalmente he adquirido la costumbre de poner los textos en el papel. Sin embargo, nota aclaratoria, cuando ponemos textos en el papel, a veces tomamos la costumbre de tomar el texto del programa de donde estoy tomando el texto, copiar, pegar, y en muchos casos olvido leer el contexto. Y entonces cuando voy a leer el texto no corresponde a lo que está queriendo realmente decir. Por eso es importante que si voy a pegar un texto de un lugar sobre la hoja en la que voy a imprimir, es importante que de todas formas revise los contextos para que no termine diciendo algo que no está correspondiente con el tema. El predicador debe ir calculando según la cantidad de hojas que tanto le rinde con el tiempo a la hora de predicar. En mi caso, de 2 a 3 hojas es la capacidad de mi enseñanza en 45 u 1 hora de enseñanza. Si tengo más hojas, por lo general tiendo a demorarme más y entonces prefiero dar el tema en 2 partes. Pero dependiendo, usted puede desarrollar el tema si tiene 6 hojas y las puede predicar en 30, 35, 40 minutos. Ya depende más de su capacidad. Usted tiene que ir conociéndose y conociendo cuánto se demora de acuerdo a la cantidad de hojas que tiene al frente. Si solo maneja un bosquejo simple con frases exactas, eso también ya variará de la cantidad de puntos que usted utilice. La distribución en tiempo sugerido por los expertos es la siguiente, hablando del tiempo que vamos a utilizar en nuestra enseñanza. Lo ideal es 5 minutos en el título y lectura del pasaje, porque usted debe dar tiempo a la gente de buscar el texto inicial en la Biblia. 5 minutos en la introducción, porque recuerde que la introducción no debe ser muy larga. 5 minutos por cada punto. Eso significa 15 minutos si tiene 3 puntos. Si tiene subpuntos, deben estar incluidos en esos 15 minutos. 5 minutos en la conclusión, o también me gusta utilizar esta frase, el aterrizaje del mensaje. Quiere decir, tengo algo de gabela para aterrizar esos 3 puntos, pero dando la conclusión, porque la conclusión puede ser una pregunta de invitación a las personas a aceptar el mensaje. Y 5 minutos en la oración de aplicación. Aunque esto sí, este último punto, hablando de aplicación, pues realmente puede variar dependiendo si su tema da para ministrar a las personas, poner una canción, un video, subir el grupo de alabanza, cantar y ministrar durante un tiempo. Así que meto aquí la aplicación, aunque no debiera meterla ahí. Sin embargo, si vamos a dar un tema muy pegado a la letra, podremos hablar de 35 minutos en total. Ese es un número límite, pero lo que aconsejan las personas que enseñan la hermenéutica es que sean unos 45 minutos y unos 15 de ministración, lo que daría 1 hora. Por lo general, por esas razones que tenemos cultos de 2 horas costumbre. Eso puede variar. Por eso presento simplemente esto como una regla general, pero eso dependerá también del lugar. Si a usted lo invitan a predicar y le dicen que tienen 35 minutos, tenga en cuenta estos aspectos para que lo vuelvan a invitar. Porque si usted se alarga más de lo que debe, pues seguramente no lo vuelven a invitar. Una nota final respecto a este tema de cómo armar mi bosquejo. El Salmo 119, verso 92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Existe una diferencia abismal entre una comida abundante y una comida deliciosa. Creo que el objetivo de nuestros bosquejos no debe ser una comida abundante, porque para ese gusto pues debiéramos tener escuelas bíblicas donde puedo desplayarme con un tema por mucho tiempo.
Pero cuando hablamos de la predicación de un domingo, de un día entre semana, de un ayuno, de un momento específico, debemos tratar de pensar más en que el tema sea delicioso que abundante. De hecho, personalmente, lo delicioso generalmente supera lo saturado. El objetivo de mi enseñanza no debe ser saturar a las personas. Por eso hago una diferencia entre predicación, enseñanza en el sentido de una escuela bíblica, como lo que estamos haciendo acá, que requiere muchos puntos. Esto va a obligar a las personas que reciben esta enseñanza, sea de manera personal o sea en audio, a tener que escuchar 2 y 3 veces para tomar apuntes. Mientras que en una predicación el tema pues es claro, lleva un hilo y tiende a ser más bien corto y preciso. Mi invitación para terminar es a hacer de su predicación algo que los demás quieran escuchar y repetir, que la gente quiera volver a escucharle a usted predicar, porque su tema es algo delicioso, deleitante. Y sobre todo con respecto a lo que la gente ve, lo que la gente percibe, pero que Dios pueda hablar a través del orden y dedicación que usted tiene con su bosquejo. Hasta aquí el tema de hoy.